Hola a todos. Hoy quiero compartirles algo que me ha inquietado desde hace tiempo. Prepárense, porque estas historias podrían cambiar la forma en que ven el mundo. Nuestra primera historia nos lleva al Hospital General de Arlington, un edificio antiguo con un pasado lleno de eventos inexplicables. Imaginen a una enfermera en su turno de noche, haciendo su ronda habitual, cuando de repente ve algo que la deja helada. Al final del pasillo, una niña pequeña corría hacia ella, riendo. Pero al llegar al final, la niña simplemente se esfumó. Lo más escalofriante es que en las cámaras de seguridad se veía claramente a la niña corriendo por el pasillo, pero al llegar al final, desaparecía sin dejar rastro. ¿Era la niña un fantasma, una ilusión de la enfermera o algo aún más extraño? La muerte es un tema que a todos nos causa inquietud. Nos hace reflexionar sobre la vida, el tiempo y los recuerdos que dejamos atrás. Era una noche lluviosa cuando mi teléfono sonó. La lluvia golpeaba la ventana, creando una sinfonía melancólica que acompañaba mi soledad. En la pantalla, un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo en mi interior me impulsó a hacerlo. Al contestar, una voz familiar me congeló la sangre. La voz de mi abuela, que había fallecido hacía 2 años. No podía creer lo que escuchaba. La voz, llena de tristeza, repetía: ¿por qué no me visitas? Te extraño. Colgué el teléfono temblando. Mi mente se llenó de recuerdos y preguntas sin respuesta. Al día siguiente fui al cementerio, a la tumba de mi abuela. El lugar estaba envuelto en una calma inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido. Dejé unas flores y le prometí que la visitaría más seguido. Sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Esa llamada, aunque no puedo explicarla, me hizo sentir más cerca de mi abuela que nunca. Era como si, a través de esa voz, ella me recordara la importancia de la familia y los lazos que nos unen. Quizás la muerte no es el final, quizás es solo un nuevo comienzo, un puente entre 2 mundos, donde los recuerdos y el amor perduran más allá del tiempo. Adentrémonos en las profundidades de un bosque canadiense, un lugar donde la realidad parece mezclarse con lo sobrenatural. Un grupo de excursionistas se adentró en lo profundo de este bosque. Primero, fueron susurros apenas audibles, como el viento entre las hojas, pero con un tono extraño, casi humano. Los susurros se hicieron más fuertes, más claros. De pronto, se encontraron con un claro en el bosque, cubierto de cruces de madera. Parecía un antiguo cementerio indígena, olvidado por el paso del tiempo. Los excursionistas, llenos de miedo, huyeron del lugar, dejando atrás el bosque y sus misterios. Los objetos antiguos suelen guardar historias fascinantes, pero algunos esconden algo más que simples recuerdos. En el corazón de una bulliciosa ciudad, existe una tienda de antigüedades que ha sido testigo de innumerables historias a lo largo de los años. Entre sus estantes polvorientos y vitrinas llenas de curiosidades, se encuentra un objeto que ha capturado la atención de muchos. Un espejo antiguo con un pasado oscuro. Este es el caso de un espejo antiguo que una pareja compró en una tienda de antigüedades. Atraídos por su marco ornamentado y su cristal impecable, decidieron llevarlo a casa, sin saber que estaban a punto de desatar una serie de eventos inexplicables y aterradores. Al principio, el espejo parecía una pieza hermosa, un adorno perfecto para su hogar. Colgado en la sala principal, reflejaba la luz de manera encantadora, añadiendo un toque de elegancia a la decoración. Sin embargo, pronto se convirtió en una fuente de terror. La atmósfera de la casa comenzó a cambiar, volviéndose más sombría y opresiva. La pareja empezó a notar que algo no estaba bien. La pareja notaba que los objetos reflejados en el espejo no siempre coincidían con la realidad. A veces, veían sombras moviéndose en el fondo, o reflejos de personas que no estaban allí. Una noche, vieron con horror cómo una figura oscura salía del espejo, extendiendo sus manos hacia ellos. La figura parecía estar hecha de pura oscuridad, y su presencia llenó la habitación de un frío aterrador. Aterrados, decidieron deshacerse del espejo. Lo sacaron de la casa y lo llevaron lo más lejos posible.
con la esperanza de que los extraños sucesos cesaran. Lo llevaron a un basurero lejos de su casa, pero al día siguiente, el espejo había regresado. Estaba de nuevo en su sala, como si nunca lo hubieran movido. Finalmente, decidieron mudarse, dejando atrás la casa y el espejo maldito. Aunque se mudaron a un nuevo hogar, el recuerdo del espejo y los horrores que vivieron nunca los abandonó. La leyenda del espejo maldito sigue viva, y algunos dicen que aún está esperando a su próxima víctima. Nuestro próximo caso nos habla de una entidad oscura, una presencia que ha aterrorizado a personas en todo el mundo. Su nombre: el hombre del sombrero. Personas que despiertan en la madrugada con una sensación de opresión en el pecho, sin poder moverse. Al abrir los ojos, se encuentran con la imagen aterradora de un hombre alto, vestido con un traje oscuro y un sombrero de ala ancha. Lo único que tienen en común todos los relatos es la sensación de terror absoluto que paraliza a sus víctimas. ¿Es el hombre del sombrero un demonio, un ser de otra dimensión o simplemente un producto de nuestra imaginación? En el mundo de lo paranormal, las grabaciones de audio y video son muy importantes. Estas grabaciones no solo documentan eventos inexplicables, sino que también sirven como evidencia para aquellos que buscan probar la existencia de lo sobrenatural. Un investigador paranormal, famoso por sus exploraciones en cementerios y lugares abandonados, tuvo un encuentro que lo cambió para siempre. Este investigador había dedicado su vida a desentrañar los misterios del más allá, visitando los lugares más oscuros y olvidados. Mientras grababa sonidos ambientales en un cementerio antiguo, escuchó algo escalofriante a través de sus auriculares. No era la primera vez que capturaba sonidos extraños, pero esta vez fue diferente. La claridad de la voz y la intensidad del mensaje lo dejaron helado. Una voz grave, gutural, pronunció una frase clara y concisa: «Vete ahora». La voz parecía provenir de las profundidades de la tierra, resonando con una autoridad que no podía ser ignorada. La frase comenzó a aparecer en todas sus grabaciones, sin importar el lugar o la hora. No importaba si estaba en un cementerio, una casa abandonada o incluso en su propio hogar. La voz siempre estaba presente. Las voces se volvieron más insistentes, más amenazantes. Cada vez que intentaba grabar, la voz se hacía más fuerte, más dominante, como si intentara advertirle de un peligro inminente. Aterrorizado, el investigador decidió abandonar su trabajo, esperando que las voces lo dejaran en paz. Pero incluso después de dejar sus investigaciones, las voces continuaron persiguiéndolo, apareciendo en momentos de silencio y soledad. Sin embargo, las voces del más allá lo acompañaron por el resto de sus días. Nunca pudo escapar de los susurros que le recordaban constantemente su encuentro con lo desconocido, dejándolo marcado para siempre. Los hoteles, con sus pasillos laberínticos y habitaciones llenas de historias, son lugares propicios para lo paranormal. En un hotel con un pasado misterioso, los empleados comenzaron a reportar sucesos inexplicables, especialmente en una habitación en particular. Todo comenzó con risas de niños. Los empleados escuchaban risas provenientes de la habitación, incluso cuando no había nadie. Intrigados, decidieron instalar cámaras de seguridad en la habitación. En la pantalla se veía claramente a un niño pequeño, sentado en la cama, jugando con algo invisible. Las risas del niño fantasma se convirtieron en una leyenda en el hotel. En la inmensidad de la naturaleza, existen lugares que parecen desafiar las leyes del espacio y el tiempo. Uno de estos lugares son las misteriosas escaleras que aparecen en medio de bosques remotos, sin ninguna explicación lógica. Personas de todo el mundo han contado haber encontrado estas escaleras, siempre en lugares aislados. Algunos se han atrevido a subirlas, experimentando sensaciones extrañas, como mareos y una sensación de perder la noción del tiempo. Una mujer relató que, después de subir unas escaleras en un bosque en Rumania, se desmayó. ¿Son estas escaleras portales a otras dimensiones, a realidades paralelas? El misterio sigue sin resolverse. Nuestro hogar, nuestro refugio,
el lugar donde nos sentimos seguros y protegidos. Pero, ¿qué pasa cuando esa seguridad se ve amenazada por algo que no podemos ver? Una pareja comenzó a notar cosas extrañas en su casa. Primero, fueron ruidos sutiles, pasos en el pasillo, objetos que cambiaban de lugar. Preocupados, decidieron instalar cámaras de seguridad en su casa. Durante la noche, una figura transparente se paseaba por su casa. La figura entraba y salía de las habitaciones, observándolos mientras dormían. La pareja, llena de miedo, abandonó la casa. Nuestro último caso nos lleva a un pequeño pueblo en México, un lugar donde las leyendas se cuentan de generación en generación. En el centro del pueblo se alzaba una casa antigua, abandonada desde hacía muchos años. Los habitantes del pueblo contaban historias sobre una mujer vestida de blanco que se aparecía en la ventana principal. Un grupo de jóvenes, que no creían en las historias de fantasmas, decidió entrar a la casa abandonada. Al llegar al segundo piso, vieron la ventana, y allí estaba ella, una figura de mujer, vestida de blanco, inmóvil. Sus ojos parecían seguirlos mientras se movían por la habitación. La mujer seguía allí, observándolos, como si los estuviera esperando. Después de escuchar estos casos, ¿siguen creyendo que todo en este mundo tiene una explicación lógica? Lo cierto es que estas historias nos recuerdan que la línea entre lo real y lo paranormal es más delgada de lo que pensamos. A veces la verdad se esconde en la oscuridad, esperando a ser descubierta.